Bien, vamos a comenzar entonces con la parte de ácidos oxácidos. Como dice acá, como se puede notar acá en el cuadro, el ácido oxácido se forma al combinar un óxido ácido con el agua. De hecho, acá está óxidos oxácidos, algunos libros, en algunos materiales lo van a encontrar que les llaman oxoácidos. Tienen que acostumbrarse a usar ambas maneras, porque de acuerdo a algunos autores o algunos profesores, algunos prefieren nombrarle ácido oxácido, otros le llaman oxoácido. Bueno, hay que manejar ambas nomenclaturas. Bueno, fíjense acá. Acá está la forma general en cómo se forma, cómo se producen los ácidos oxácidos u oxoácidos. Es la reacción de un óxido ácido con el agua y eso produce el ácido oxácido o el oxoácido. ¿Y qué era el óxido ácido? El óxido ácido también está allá en el cuadro, pero ustedes ya tienen que saber que es combinación de oxígeno con no metal. Y tomamos por caso el elemento nitrógeno que está en la tabla periódica en la quinta columna. Este elemento junto con el fósforo, el arsénico y el antimonio que están en la misma columna, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, tienen que manejar ya los símbolos, para eso tienen la tabla periódica. Todos están en la misma columna y tienen varias valencias, pero frente al oxígeno actúan con valencia 3 y con valencia 5 en la mayor parte de los casos. Entonces, para nosotros, para facilitarnos la vida, vamos a considerar que estos elementos frente al oxígeno actúan con valencia 3 y 5. Y sabemos que, por la nomenclatura tradicional, el óxido ácido correspondiente o el anhidrido, cuando el nitrógeno, esto vamos a tomar como ejemplo el nitrógeno para mostrar cómo se llegan a nombrar los ácidos. Cuando actúa con valencia 3, el anhidrido que produce es este y se le llama anhidrido nitroso. Acuérdense de la nomenclatura tradicional. Es muy útil esa nomenclatura para nombrar los ácidos de esta manera. Repito, después cuando veamos sales les voy a mostrar otra manera de nombrar, pero para no confundirles y para que ustedes vayan agarrando la mano a esto, véanlo de esta manera, que esta es la forma más sencilla de aprender a nombrar los ácidos. Con la valencia 5, la fórmula es esta, el anhidrido o el óxido de nitrógeno 5 o anhidrido nítrico, como conviene llamar. ¿Por qué conviene llamar así? Ahorita lo van a ver por qué. Entonces acá tenemos los dos óxidos o los dos anhidridos que van a producir los ácidos oxácidos del nitrógeno y lo podemos hacer de esta manera. Vamos a trabajar con el nitrógeno 3, con este. Y vamos a tomar el anhidrido que recién hicimos, que se llama anhidrido nitroso. Dice que hay que sumarle una molécula de agua. Vamos a sumarlo como lo hacemos en aritmética. Especie bajo especie. El hidrógeno no combina con ninguno de ellos, entonces va un poquito fuera de la columna y lo sumamos como si procediéramos a sumar una suma aritmética. 3 más 1, 4. Sí o sí hay que simplificar cuando se puede simplificar y acá sí podemos hacerlo. Entonces, esto queda así. Este es el ácido que fue originado de la combinación del anhidrido nitroso con el agua y se llama ácido nitroso. Ahí está. Tiene la misma terminación del anhidrido, por eso que es importante aprendernos esa nomenclatura tradicional porque facilita nombrar el ácido que después acaba originando. La misma historia con el nitrógeno 5. Lo vamos a hacer acá. El nitrógeno 5, su anhidrido es este.
es el anhidrido nítrico, porque es la mayor valencia, y combinamos con el agua, sumamos con el agua, otra vez se simplifica, porque acá podemos simplificar, solamente si los tres se pueden simplificar, se tiene que proceder así. Si uno de ellos no permite, entonces ninguno se puede simplificar. Finalmente, esta es la fórmula del siguiente ácido. Como es originado por el anhidrido nítrico, obviamente esto se llama ácido nítrico. Así de sencillo. Es para nombrar los ácidos oxácidos a partir de la combinación del óxido ácido pertinente con el agua, o del óxido ácido o el anhidrido. Acá le podemos colocar entre paréntesis anhidrido o anhídrido. Así. Entonces, pueden ver que no es nada difícil nombrar los ácidos oxácidos. Y podemos hacer lo mismo con el azufre. El azufre en la tabla periódica está debajo del oxígeno, es uno de los anfígenos que hay. Pueden ver que tienen varias valencias, pero frente al oxígeno, para formar los ácidos, trabaja preferentemente con valencia 4 o con valencia 6. Con la valencia 4, acá está el anhidrido que ya está hecho la simplificación correspondiente. Acá había estado el 2, ahí 4, pero simplificado queda así. Y este es el anhidrido sulfuroso. Con la valencia 6, la misma cosa, acá había el 2 y allí había el 6, simplificado queda así. Y este es el anhidrido sulfúrico. Hacemos la operación, combinamos con agua, en caso del azufre con valencia 4, combinamos esto, el anhidrido sulfuroso con el agua y tenemos este que es el ácido sulfuroso. Igual que el caso anterior, toma su nombre del anhidrido sulfuroso. Lo mismo hacemos con el azufre 6, que es el anhidrido sulfúrico, combinado con agua da esto, este es el ácido sulfúrico. Y tomó su nombre justamente del anhidrido sulfúrico. Entonces, esto facilita las cosas. Voy a anotar, acá yo anoté los dos casos anteriores, voy a anotar ahora estos dos casos más. Este sería el ácido sulfuroso y este es el sulfúrico. Y voy a mencionar brevemente la forma actual de nombrar estos ácidos. Y hay dos maneras de hacerlo, pero solamente se los menciono. Les estoy pasando un ejercitario donde les pido, les doy las formulaciones para que ustedes me den los nombres de los ácidos, ya saben cómo proceder para hacerlo. Y en caso contrario, a veces les doy el nombre del ácido y les voy a pedir que me escriban las fórmulas. Pero voy a utilizar nada más que las nomenclaturas que hemos visto ahora, la nomenclatura tradicional. No voy a entrar en esta que les voy a mencionar ahora, porque esta voy a redondear una vez que veamos sales, porque si se rige por las mismas normas de sales, y como sales no estamos viendo todavía, entonces no les quiero confundir. Entonces, nomenclatura, para hacer el ejercitario, ustedes van a hacer hasta esto que hemos visto. No esto que les voy a mostrar ahora. Esto es simplemente para que ustedes sepan que hay otra forma de nombrar los ácidos posiblemente, y yo les sugiero que ustedes investiguen eso, y al investigar se van a encontrar con eso para que ustedes sepan que no es ninguna cosa que se trae del otro mundo y que tiene una razón de ser. Les muestro a continuación las formas modernas de nombrar los ácidos. Y una se hace con la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock indicaba el número de oxidación o la valencia del elemento en la formación de los óxidos, que es lo único que vimos hasta ahora, ¿verdad? Pero sigue la misma estrategia. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Bueno, por eso no quiero todavía entrar en esto, porque a los ácidos se le da una terminación ato. Ato. Voy a poner en mayúscula para facilitar la visualización.
ato. De hecho, esta terminación es de sales. Cuando veamos con, las sales, van a darse cuenta de que sí, esta terminación se usa ahí. Entonces, vamos a nombrar este ácido. Este es el ácido nitroso. Hasta ahí ustedes me van a nombrar eso. Ahora, ¿cómo voy a nombrar ese ácido usando esta nomenclatura? Bueno, como les dije, se nombra como si fuera una sal, y entonces, como el estado de oxidación o la valencia de este acá era 3, y la valencia de esta era 5, pueden ver en el video que en el video está eso. Esto era 5, voy a poner acá, este era 4, y este es 6. Entonces se toma en cuenta eso para nombrar. El primero, ¿cómo se va a llamar con esta nomenclatura? Bueno, es nitrato. ¿Cuál era su valencia? 3, nitrato 3, esto se pone en paréntesis. ¿De qué? De hidrógeno. Todos los ácidos van a ser como sales, pero de hidrógeno, porque esto está combinado con hidrógeno. Acá hay 4 ácidos y los 4 están combinados con hidrógeno. Es que si no tiene hidrógeno, pues no es ácido. Claro que hemos borrado ahí, había excepciones. El agua, por ejemplo, tiene hidrógeno, pero no es ácido. El metano tenía hidrógeno, pero no era ácido. Claro, eran excepciones, pues. Ok, ¿y esto cómo se va a llamar? Este otro ácido que proviene del nitrógeno, en esta nomenclatura. Acá me olvidé, nitrato, tiene que ser, puse nitra nada más. Nitrato, así. Entonces, esto también se va a llamar nitrato. Pero ¿cuánto es la valencia del nitrógeno acá? ¿O cuál es su número de oxidación acá? Es 5. Entonces, para diferenciar de este, acá es nitrato 5 de hidrógeno. Y así sucesivamente. La otra manera, esto es utilizando la nomenclatura stock, o sea, se usa la valencia del ácido, de la misma valencia que se usa, de la misma manera que se usa en la nomenclatura stock. Se le coloca ahí en números romanos su valencia y se lo nombra como si fuera una sal. Los ácidos, voy a nombrar estos dos, pero siguiendo la otra norma. Esta sería la norma número 1 y la norma número 2 usa lo que se llama la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Ustedes ya lo conocen. ¿Se acuerdan cuando nombrábamos las nomenclaturas sistemáticas? ¿Cómo se nombraba, por ejemplo, en la sistemática, cómo nombrábamos este anhidrido o este óxido? Acuérdense que 5 es una de las valencias del fósforo. En la sistemática se llamaba pentóxido de dinitrógeno, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahí estamos usando la atomicidad. Ese de pentóxido, hay 5 átomos de oxígeno, esa es su atomicidad en cuanto al oxígeno. De difósforo, porque hay 2 de fósforo y esa sería la atomicidad del fósforo. Entonces, a eso se refiere esta atomicidad. Acá ya vimos a qué se refería el tema de stock. Ahora, ¿a qué se refiere esta atomicidad? Pues ya lo saben, esto que hemos visto. Y eso es lo que se usa para nombrar este ácido. Vamos a nombrar, por ejemplo, este ácido, utilizando este criterio. Vemos que es acá el azufre está trabajando con la valencia 4. No le vamos a hacer caso a eso porque de eso se ocupa este otro sistema. ¿Cómo se llamaba este tipo de ácidos? Eran ácidos oxácidos o oxoácidos. Ahí se utiliza esta terminología, oxoácidos, para nombrarlo según esta norma de atomicidad. ¿Cuántos oxígenos hay acá? 3 oxígenos. Entonces, trioxosulfato. Fíjense que usa la misma terminología que acá. Trioxosulfato, porque acá es azufre, usa la misma terminación. ¿Y cuántos hidrógenos hay? Hay 2, pues entonces de dihidrógeno.
Ahí está. Trioxosulfato de dihidrógeno. ¿Y cómo lo nombraríamos en esta nomenclatura? Con esta otra. Bueno, acá el azufre estaba, según la otra nomenclatura, acá está con número de oxidación 5, entonces sería, perdón, número de oxidación 4, entonces sería ahí. Sulfato 4 de hidrógeno, eso siempre va entre paréntesis. Sulfato 4 de hidrógeno. Así de sencillo. Entonces, esta es la manera de nombrar según la atomicidad. Podemos hacer un ejercicio y podemos nombrar esto según esa norma. Entonces sería trioxonitrato de hidrógeno. Como tiene solamente uno. Bien. Pero como les dije, no se compliquen todavía con esta nomenclatura. Como les dije al comienzo, yo les estoy pasando el ejercitario para que ustedes me nombren según una nomenclatura tradicional nada más. De este tipo de nomenclatura vamos a hablar cuando entremos en la siguiente unidad, que es la unidad de sales, que es con la que estaríamos concluyendo la primera parte. O sea, estaríamos redondeando la nomenclatura y les voy a dejar al final para hablar un poquito de los hidruros que lo tenemos ahí, que también son combinaciones binarias, pero en este caso, como se muestra en la línea de puntos de metal con hidrógeno. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente unidad.